con Galat. Buenas noches, les damos la bienvenida a este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es: ¿dejará de ser pecado el adulterio? Ustedes pueden opinar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018115-116 o a través del correo electrónico uncafe@teleamiga.com. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. El próximo 4 de octubre hasta el 25 se reunirá en Roma la segunda etapa del Sínodo de los Obispos, que había sesionado en el año pasado. En Roma, pues, se discutirán ellos lo relativo al sacramento de la Eucaristía, si se da o no se debe dar y en qué condiciones, a los adúlteros, a los homosexuales, a quienes han cometido aborto. Resulta que hay dos grandes tendencias que muestran que la situación puede ser sumamente grave y sombría en resultados, por los antecedentes y las posiciones, diéramos, enérgicas, para ponerle un nombre suave a la situación, porque enérgicas sí, pero de pronto también podrían ser apostáticas y heréticas de algunos de los asistentes, de algunos de prelados que van a asistir a este sínodo. Pues se espera que pueda haber resultados muy lamentables para la vida de la Iglesia. De todas maneras, se van a reunir ellos y van a considerar la doctrina tradicional, a ver si quitan más requisitos o si dejan la doctrina tal como está. ¿Qué es la doctrina tradicional en relación con esto? La expresa el número 1650 del Catecismo vigente. Oigan lo que dice estas normas del Catecismo. 1650. Sí. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene su fidelidad a la palabra de Jesucristo. Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11, 12. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia. Bien clarita es la norma de la Iglesia en relación con estos casos, y más clara y más firme es la doctrina que ellos invocan precisamente de parte de Jesucristo. Son las normas que el propio Jesucristo dio, que la persona que está casada y se divorcia de ella o la repudia para casarse con otra, comete adulterio. Eso no se puede cambiar, esas son palabras de Cristo, eso es inmodificable. Muy bien, entonces eso se llama adulterio, y el adulterio es un pecado sumamente grave, lo vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras,
vamos avanzando desde ahora algunas nociones. ¿Por qué es grave? Primero porque se opone a los mandatos de los mandamientos. Los mandamientos nos dicen exactamente esto. En Éxodo 20:14 y Éxodo 20:17, cuando el Señor le da las normas, le da el decálogo al pueblo de Israel en la primera alianza, y las normas siguen vigentes. Recuerden lo que Cristo dijo, no viene a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento y a perfeccionar eso que recibimos antes. En la segunda alianza no se van a declarar abolidas las normas de la primera, son normas obligatorias pero perfeccionadas con mayores elementos de caridad. Muy bien, pero miremos en el Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, blanqueadito, Pero supremamente. Directo. Sí. Y luego en el 20:17. No codiciarás a la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni a ella codiciará el hombre de su prójimo. Perfecto. Claro. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de tu prójimo. Y miren otra declaración tajante. ¿Quiénes no entran al reino de los cielos? Nos dicen 1 Corintios 6, 9, 10. Pablo, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sigan engañándose, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados. ¿Esto último? ¿Ni qué? Ni adúlteros, ni adúlteros. Ojo que los adúlteros están relacionados allí. ¿Ni qué más? Ni afeminados. Es decir, las personas que ejercen el homosexualismo. No el homosexual, repito. La tendencia homosexual no es pecado, es la relación homosexual. Es así, mire, está relacionada. Ni afeminados ni homosexuales. Sí. Ni ladrones. Vuelve a repetir. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sigan engañándose, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Exacto, bien clarita es la situación. Bueno, entonces miremos un poco más despacio las normas que se contienen en esta relación de 1650 que acabamos de oír. Primera cosa, arrepentirse del pecado, porque los adúlteros están en una situación de pecado. Sí. Miren lo que nos dice Marcos en 1:15. Marcos 1:15 nos dice. Primera condición cuando uno está en pecado para poder ser perdonado es arrepentirse. Decir, me equivoqué, Señor, cometí un error, yo soy culpable. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Luego, vivir en completa continencia es la segunda condición. Continencia es abstenerse él y ella de tener relaciones sexuales. Cuando se tolere que sigan, sobre todo en relación con los hijos, si hay hijos, pues ellos sufren también, y es menester que alguien los atienda. Por eso en ese caso se permite que sigan conviviendo, pero no pueden tener relaciones sexuales, tienen que abstenerse, guardar perfecta continencia. Éxodo 20:14, ya lo oímos. Ya lo leímos. Ya lo leímos. 1 Corintios 4:3-4. Dice, a mí poco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, ni yo mismo me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha, pero no por ello me siento sin culpa. Quien me juzga es el Señor. Claro, ojo, porque finalmente el que juzga es el Señor. Y yo no puedo darme un juicio absolutorio, es lo que pasa. Finalmente no lo puedo hacer. Y en Juan 8:11, ¿no se lo di a nadie? Tal vez sí. No. Bueno, Pero búscamelo. lo Juan buscamos. 8:11. Miren lo que pasa con una mujer adúltera y lo que Cristo le dice.
En Juan 8:11 dice, ella contestó, ¿lo leo desde antes? Jesús incorporó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha Recuerden condenado. bien que hay una adúltera y la ley de Moisés ordenaba que a los adúlteros había que apedrearlos públicamente, fuera de la ciudad. Entonces hay una mujer adúltera, la pichonean en el adulterio y la quieren lapidar. Pero los que la quieren lapidar resulta que son hipócritas porque se han acostado con ella. Porque son peores. Son peores que ella y la acusan del pecado que cometieron con ellos mismos. Sí. Bueno, entonces Jesús deja Jesús les pregunta, muy bien, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y comenzaron a desfilar, dice. Tan valientes. A desfilar, dice el Evangelio, comenzando por los más viejos, los más corruptos, hasta que se largan todos y queda ella sola. O sea, todos habían pecado con ella. Y miren lo que le dice Jesús a la adúltera. Entonces le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Oigo lo último, no te condeno, le da el perdón. Ve y en adelante no peques. No peques más. Esa es la condición. Nada que te perdono y sigue pecando tranquilamente. Eso no se puede. Por eso es la condición de guardar la abstinencia del sexo entre personas que están en esa situación de adulterio, si quieren ser perdonadas. Bueno, y tercera, no dar escándalo, porque es otro de los problemas. ¿Escándalo a quién? Comenzando por los propios hijos, ¿no? ¿Qué dice Mateo en 18:8? Los propios niños van a ver, y mi papá anterior, ¿qué pasa? ¿Ahora tengo un papá nuevo? ¿Cómo es el cuento? ¿O mamá nueva? Mateo 18. 6. ¿Qué pasa con los que dan escándalo a los niños? Dice, pero el que lleve a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Piedra de molino es una piedra grande que utilizaban ellos para triturar los granos. Era muy pesada. Miren la imagen del Señor. Más le valiera eso que dar el escándalo. El escándalo. Bueno. Y en general el adulterio, ya no solo a niños o no niños, a todo el mundo. ¿Qué pasa? Lucas 17:1-3. Ay, me tocaron. Todas a ti te toca. Lucas 17:1-3 dice, a sus discípulos les dijo, es inevitable que haya escándalos, pero hay del que los provoca. Hay del que los provoca. Más les valdría que le ataran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. No son normas admirables. Esas tres condiciones admirables, porque están en perfecta consonancia con lo que Cristo quiere y lo que Cristo dijo. Y la iglesia no puede pasarse por encima de lo que Cristo dijo. No lo puede cambiar, no lo puede modificar. Es lo que pasa ahora con los herejes y los apóstatas que pretenden modificar, rectificar a Cristo. ¿Qué tal? Corregirlo, ¿no? Corregir a Cristo. Es que ese es el problema. Entonces, tenemos esas normas. Luego, ¿en qué se basan esas normas? ¿Por qué esas razones? Veamos más profundamente. Como eso no es un capricho, no es un deseo de mantener rígidamente una situación contraria a la bondad y la misericordia que se debe a las personas que están en estas condiciones. Claro que le debemos misericordia a todo pecador, a todo pecador. A todo pecador hay que amarlo y tener misericordia. Pero esa misericordia no puede violar la justicia y no puede violar la ley de Dios. Es decir, ser misericordiosos en contra de lo que el mismo Jesús propone, pues eso es una falsa misericordia. Bueno, miremos a ver, el divorciado y vuelto a casar, el problema es ese, que está en contradicción, ya lo dijo allá ¿contradicción con qué?
con el vínculo de amor que une a Cristo con su iglesia. Vuelve a leerme ese pedacito, si tienes la bondad. Era en 1650, pero ese pedacito. Sí. El divorcio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. La ley de Dios. Porque ¿cuál es la ley de Dios? La ley de que Dios ama a la iglesia y está unido a la iglesia como el esposo está unido a la esposa. De modo que cuando el esposo abandona a la esposa y comete adulterio o viceversa, se pone en contradicción contra la ley de Dios. Y esa ley de Dios, repito, es el vínculo de amor que une al Señor con su iglesia, algo santísimo, algo perteneciente al núcleo de la alianza que el Señor hizo con su pueblo. Miremos Efesios 5:25. En razón de esta unión de Cristo con su iglesia, que debe ser el modelo de la unión de esposos, miremos lo que nos dice Pablo en Efesios. Dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Siempre Cristo es el modelo del amor entre esposos. El amor de Cristo a su iglesia es el modelo del amor que debe reinar en la pareja. En efecto, se altera o se atenta contra esa unión que es unión de alianza de salvación, como lo vamos a ver en el catecismo. A ver, los números 1650 ya lo leímos. Sí. Pero además el 2384. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanentemente. Si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra mujer, es adúltero, porque hace cometer un adulterio a esta mujer. Y la mujer que habita con él es adúltera, porque ha atraído así al marido de otra. Muy bien, entonces quiere decir que ese signo se rompe, se altera, el signo de la unión de Cristo con su iglesia, se altera porque efectivamente marido y mujer cuando se unen en matrimonio se forman una sola carne. Dices, es como un nuevo ser. Él y ella van a formar una sola carne. Génesis 2:24. Y repetido por Mateo 19:6. Mateo 19:6 lo tengo. A ver. En Génesis 2:24 dice: por eso el hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Eso lo dice Padre Dios en el paraíso, a Adán y Eva. Les está diciendo eso, el primer matrimonio. Y en Mateo dice, Mateo 19:6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Es de una sola persona, es como si fuera una sola persona. Sí. Marido y mujer, es tan íntima la unión, tan profunda, que teológicamente es una sola carne. Eso dice la Biblia. Y dice luego, pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Exacto. Ahora, pero no solamente forman una sola carne, van a formar un mismo espíritu. Un mismo espíritu, miremos en 1 Corintios 6:17. Señor dice. Y después Corintios, Efesios 5:21-24. El primero 6:17 dice: pero el que se une al Señor
se hace un solo espíritu con él. ¿Ven? Primero él y ella forman una sola carne. Y él y ella unidos al Señor Forman una sola. forman un solo espíritu con él. De modo que cuando él y ella se separan, primero rompen esa unidad de la carne y rompen la unidad del espíritu, o sea, del vínculo con Dios. Por eso tiene razón el número 1650 de la Iglesia, cuando ve que es sumamente grave ese pecado del adulterio. Y en Efesios A ver, 5, 21-24. sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y sus maridos naturalmente A sus unidos esposas, a sus esposas. claro. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y después seguimos. Sí, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. ¿Dejará de ser pecado el adulterio? Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Ya regresamos. Un café con Galat. ¿Dejará de ser pecado el adulterio? Este es nuestro tema de hoy. ¿Continuamos con llamadas, doctor? Sí. Vamos a recibir entonces la llamada de Franci. Nos llama desde Río Sucio. Franci, buenas noches. ¿Franci? ¿Franci está? Vamos a recibir la siguiente llamada. Continuamos con Nayibe desde Santa Marta. Nayibe, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, Para lo escuchamos. Sí, para felicitarlo primeramente por este maravilloso programa. Gracias, Tengo Nayibe. tiempo de estar viéndolo. Hasta ahora me pudo entrar esta llamada. Y para darle gracias a Dios porque me entró esta llamada y para pedirle al niño Manuelito por la salud de una hija que sufrió cáncer de mama, está en tratamiento de quimioterapia. Mañana le hacen un estudio, pedirle al niño Manuelito para que todo le salga bien, que me hagan el favor y me la pueden poner en oración. Niño Manuelito, te pido por mi hija Jenny Galván, así como tú has hecho tantos milagros. Niño Manuelito, también Jenny Galván necesita que tú pases tus manitos sanadoras y las sanes. Y te doy gracias de antemano, niño Manuelito. Gracias, niño Manuelito. Y para pedirles cómo es la novena del niño Manuelito. A ver, Si usted quiere, internamente me deja el número del teléfono y la llamo, me da el correo electrónico y se la mando por el correo electrónico para que la haga. Pero en esta noche, usted, que es la mamá, le va a imponer las manos sobre el seno que tiene lastimado y le va a decir: Emanuelito, mi hija no puede, tú sí puedes, ayúdala, 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 y la va bendiciendo. Emanuelito, mi hija no puede, tú sí puedes, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Muchas veces, todas las veces que más pueda hacerlo. Y mientras están los exámenes, usted solita va repitiendo lo mismo, esta oración que le estoy diciendo, y dará testimonio. bueno, Nayibe, además nos unimos cariñosamente a tu dolor y a tu intención por esta persona. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, señor. Recibimos a Alexander desde aquí, desde Bogotá. Alexander, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. La preguntita que yo tengo, pues tengo dos preguntas. Aló. Sí, lo escuchamos. Adelante, Alexander. Gracias.
Cuando, en el caso de que hayan personas en unión libre, que por ejemplo una señora que haya estado en unión libre, haya tenido sus hijos, si no haya sido casada, ella puede formalizar nuevamente una relación con otra persona, pues ya casándose y eso. Sí, esa es una pregunta, ya sea hombre o la mujer, ya sea de que el hombre pues haya estado en unión libre, sí, pero que tenga hijos, pero pues nunca haya sido casado. Si nunca había sido casada, puede perfectamente. A ver, la segunda pregunta. Esta es cuando ya dos personas están casadas, ¿sí? Pero hubo infidelidad grave, por decirlo así, grave quiero decir en repetidas ocasiones, ¿sí? Que uno de los dos pues caiga en eso ya muchas veces. La otra persona tiene que someterse a esa infidelidad por el sacramento y quedarse así, o qué puede hacer en ese caso. Muchas gracias. De ninguna manera tiene que someterse, y para eso puede recurrir a la iglesia para obtener la separación de cuerpos, no la nulidad. No la nulidad, eso no anula el matrimonio. Pero hay separación de cuerpos que la iglesia la puede conceder. Hoy inclusive creo que la iglesia permite que el derecho civil lo haga, pero separación no quiere decir divorcio, o sea que no puede casarse con otra persona. Y no puede tener otra esposa o otro esposo porque entrarían en el adulterio. ¿Tiene más preguntas? Yo creo que está bien. A ver, ahí me... Sí, señor. Vamos a recibir a Janet, también desde Bogotá. Janet, buenas noches. Janet. Aló, buenas noches. Sí, buenas Adelante, noches. Janet. Mira, buenas noches, me parece espectacular tu programa, los felicito, que Dios los bendiga por tanta enseñanza que nos han dado. Yo quiero, pues, tengo varias dudas sobre el tema que están tocando hoy, ¿no? Pero conozco a alguien en especial que tomó la decisión que estaba viviendo con esa persona a pesar de que era el papá de su hija, y dijo no, esto no puede ser porque pues él había sido casado por la iglesia. Entonces me parece que sí podemos tener carácter, sí podemos amar a Dios, sí podemos cumplir con las normas de Dios. Lo otro es que pues para mí Emanuelito siempre ha sido pues el divino niño, ¿no? Entonces siempre le digo a él, mi ángel, acompáñame, mi ángel, cúreme. Estoy aquí hablando con ustedes, llevo 8 días de una cirugía de glándula mamaria total. Pues tengo un poquito inflamada la parte izquierda. Quiero poner en oración esta recuperación y que me colaboren también en la oración. Muy bien, sígale orando a Emanuelito. Y lo mismo que le dijimos a Nayibe, usted también, dígale a Manuelito, yo no puedo, tú sí puedes, ayúdame, se lo dice desde el corazón, y Emanuelito va haciendo la obra, crea, confíe y espere. Sí, recibimos entonces a María Inés. María Inés. Desde Bucaramanga. María Inés, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Para participar en el programa. Sí. El adulterio, en mi opinión, el adulterio siempre será pecado, porque el Señor no se contradice. En un matrimonio están 3 personas, la pareja y el Señor Jesucristo. Entonces eso es algo que nadie puede intervenir ahí, porque sería contradecir a la enseñanza de Dios. El adulterio siempre será pecado. Doctor José Gala, también quería poner más o menos al aire algo de que hay personas que dicen y son católicas, que les da eso que llaman la culebrilla y se mandan a rezar con personas que ahí no es ningún sacerdote, y siendo personas católicas, a mí me parece que eso no está bien. Sí, mire, esto segundo es brujería. Sí. Andarse a rezar eso de otras personas, eso es brujería, no deben hacerlo de ninguna manera. Y que el matrimonio es entre 3, sí, es entre 3,
Pero ojo, que el demonio también desfigura ese trío y puede hacer entre 3 con él. ¿Cómo es la cosa? Así como el matrimonio bien hecho, de acuerdo con la ley de Dios, es una trilogía, él, ella y Dios. El matrimonio, cuando degenera por el pecado del adulterio, se convierte también en una trilogía, él, ella y el amante, o la amante, lo que sea. Y ese amante representa al demonio. Entonces es él, ella y el demonio. Así es. ¿Sí? Así es, como cuando están casados por la iglesia, también está el trío, que es él, ella y el Señor Jesús en mitad. Bueno, ¿hay otra? Sí, señor. Recibimos a Próspero, también desde aquí, desde Bogotá. Próspero, buenas noches. Buenas noches, doctor Galad y estimadas damas. Gracias. Buenas Felicitaciones noches. por el programa y que Dios me los bendiga. Qué importante programa de esta noche, como todos. Y quiero decirles también que soy asiduo orador con el Rosario de las Advocaciones todos los días a las 3 de la mañana. También que compré el libro de Los Secretos del Evangelio 2, una historia de esperanza, y a raíz de lo que dijo el doctor Galán me despertó tanta duda que yo decía, ¿cómo Leo puede escribir esas cosas después de hacer los libros como él dice, de recibir los libros de las bodas del rey y anti-Satanás? Cuando llegué a la página 126 de ese libro, me despertó esa zozobra y esa cosa que me puse en oración, en humildad y sencillez a Dios. Cuando, en ese momento, estando con mi señora y mi hija, sentí en la lámpara que hay en mi sala que hubo un sonido como de cuando se tocan dos metales. Y esa lámpara tiene unas bolitas pequeñas en la parte inferior, se movían armoniosamente, mas no la parte superior de la lámpara. Dije, está temblando, mire la otra lámpara, no. Y como me seguían las dudas, como les digo, yo hago el rosario, las advocaciones a las 3 de la mañana, salí al patio de mi casa una mañana y vi una figura luminosa como la que se encuentra en el libro, en la página 127 del texto de David. Pues digo esto porque el Señor, como les digo en humildad y sencillez, yo lo tomé y mi familia también como que sí es veraz lo que dice ese libro de Secretos del Evangelio 2, una historia de esperanza. Y este tema precisamente de los últimos tiempos, pues yo invito que en humildad y sencillez todos creamos y veamos y estudiemos y releemos todo lo del Apocalipsis, y creo que llegamos a la conclusión en el nombre del Señor y con el auxilio de María Santísima y de su Santo Espíritu, de su Santo Esposo. Yo los invito, porque a mí el rosario, las advocaciones de María me ha dado grandes satisfacciones, tanto espirituales como económicas. Pongámonos a rezar ese Santo Rosario y leámonos este libro en humildad y sencillez y con la acción del Espíritu Santo, y veremos que sí es cierto, que Leo no está loco, que es cosa de Dios, como todos los libros editados y como él dice que son dictados por María, y que no es obra de ningún hombre, ni mucho menos de él. Sí, el rosario de las advocaciones es muy bonito y sé que muchas personas, doctor, lo hacen y lo hacemos. Yo también hago el rosario de las advocaciones y sigamos orando. El Señor es el que tiene la última palabra, ¿no? Exacto, exacto. ¿Hay más llamadas? Siguiente llamada, sí. Continuamos con Harold, desde Bogotá. Harold, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Sí, lo escuchamos. Adelante, Harold. Muy amable. Quería hacer el siguiente aporte, y es que para una persona que ama a Dios, yo considero que el adulterio nunca dejará de ser un pecado, ¿no? Porque si uno analiza, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el adulterio Dios lo condenaba con la muerte, ¿no? Entonces es algo terrible por sí el pecado del adulterio. Sin embargo, ya vemos que con la llegada del Señor Jesús Él aclara las cosas, diciendo pues que el único motivo por el cual permitía, digamos, el divorcio es por motivos de infidelidad, de fornicación. Sin embargo, pues uno ve que hoy día, para el común de nosotros, pues el terminar con una pareja y conseguir otra, pues es algo normal, ¿no? Pero uno no analiza que hay un trasfondo, ¿no? Y antes del adulterio físico como tal está la parte como sutil, ¿no? Y es
el hecho de que cuando uno ya comienza a idealizar a una mujer, a pensar en otro hombre, etcétera. Entonces pienso que nunca dejará de ser un pecado el adulterio, porque es algo terrible, y si vemos es lo que tiene a la sociedad tal como está, ¿no? Ese era el aporte. Muchas gracias. Muy bien. Sí, el doctor, de todas maneras, dice él que el adulterio nunca dejará de ser pecado, es verdad, y que las causales del divorcio, recuerden que es que el divorcio es desde el punto de vista civil, y desde el punto de vista eclesiástico es nulidad del matrimonio, y para la nulidad del matrimonio hay causales, y si se incurren en esas causales, desde el tribunal eclesiástico es donde se estudia, y donde en el momento determinado, si se prueba todo lo que se está pidiendo, pues se da la nulidad. Básicamente hay más, pero básicamente es la falta de consentimiento, la plenitud, la libertad en el consentimiento. Así es. Así es. Bueno, y hay otra serie de causales. Por no haber obtenido, por ejemplo, el permiso para casarse con parientes cercanos. Haber sido obligado. Así es, sido obligado. Bueno, eso es falta de consentimiento. El otro es el no haberse consumado el matrimonio. No haberse consumado, claro, porque es en la jerga de los canonistas rato e consumato, quiere decir celebrado y consumado. Tiene que consumarse el matrimonio, es decir, unirse sexualmente hombre y mujer para que quede perfeccionado. Correcto. Del resto lo puede anular la iglesia, porque precisamente faltó algo esencial, que era la unión de la pareja. Bueno, pero hoy no vamos a tratar ese tema, porque ese es para otra ocasión. Estamos tratando del adulterio y de lo que va a ocurrir, o de lo que puede ocurrir en el próximo sínodo, que va a celebrarse prácticamente dentro de un mes, porque es del 4 de octubre al 25 de octubre, o sea, el mes entrante. Y lo grave, lo repito, lo sombrío, lo que nos tiene precisamente muy preocupados, es la diferencia de pareceres, de tesis, entre unos y otros de los prelados que van a asistir a este evento. Si fuera una simple diferencia de opiniones, vaya y venga, eso toda la vida ha existido, pero es que unos sostienen tesis que son contrarias, totalmente contrarias. Están muy divididos. A lo que dice precisamente la Biblia, a lo que es la voluntad del Señor, y otros son fieles a esa voluntad. Entonces, sencillamente, se está diseñando una pavorosa cisma, que va a degenerar en apostasía además. Ese es el problema. Bueno, Y que van a acabar con la fe de la gente, van a acabar ¿no? con la fe de muchos. ¿Qué más? ¿Pausa o llamada? Bueno, vamos a la pausa. Vamos a una corta pausa y continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Dejará de ser pecado el adulterio? Ya regresamos. Un café con Galat. ¿Dejará de ser pecado el adulterio? Este es nuestro tema de hoy. Vamos a recibir llamadas, doctor. Sí. Continuamos entonces con la llamada de Luis. Luis, ¿desde dónde nos está llamando? Luis, buenas noches. Vamos con la siguiente llamada. Recibimos a Lili. Lili, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿desde dónde nos está llamando? ¿Me dicen desde Bucaramanga? Sí, buenas noches. Habla Lilia María Correa de Buga. De Buga, muy bien. De Buga Valle. Adelante. Buga Valle. Sí, señora, la ¿De dónde el escuchamos. Señor de los Milagros? Así Jamás es. señas. Adelante, Lili. Sí, cómo no. Felicitaciones, saludo a la mesa de trabajo. Millones de bendiciones para ustedes, porque son un programa donde nos han evangelizado. Sí. Se nos fue el audio de Lili. Y muchos se han abstenido de irse para unas sectas. Lo
pero la palabra de Dios siempre será la misma. Sí, Lili. Está, pero no lo tienen acá. Lo que el Papa está haciendo es una clara violación a las leyes divinas. Jesucristo le dijo a Olivita en una de sus apariciones que mientras violaran la palabra divina nunca habría paz. Y lo que más lo hace llorar lágrimas de sangre son la división de la iglesia. Porque él dejó una sola iglesia. Los abortos, las fornicaciones, las uniones libres, la forma de vestir de algunas mujeres y los sacerdotes apóstatas. Gracias, Lili. Precisamente ese es el mayor dolor de Cristo y es nuestra mayor preocupación. Que haya prelados, obispos, cardenales, por favor, partidarios de estas atrocidades. ¿Cómo es eso? Negando la palabra del Señor, negando la voluntad del Señor, en contra de lo que dice precisamente la Biblia y el Señor. ¿Ven? Eso es la situación grave. Por eso tenemos que estar muy atentos al resultado de este famoso sínodo que se reúne el mes entrante. ¿Hay más llamadas? No, doctor, por ahora no tenemos más. Bueno, entonces estamos viendo las razones profundas de por qué la situación actual de la Iglesia es perfectamente razonable. La doctrina que está en el catecismo, repito, 1650, eso es perfectamente razonable, que fija, para recordarle a los demás, fija 3 requisitos: arrepentimiento de la pareja que vive en adulterio o del que vive en adulterio; segundo, abstenerse de relaciones sexuales, guardar castidad; y tercero, no dar escándalo. Con esas 3 condiciones se le permite recibir la comunión. Pero ahora hay obispos que quieren prácticamente eliminar estos requisitos y dar la comunión sin más a las personas que están en esa situación tan irregular, que ya vimos como primera medida que es un atentado contra la alianza que Cristo tiene con su iglesia. Primer punto. Ahora el segundo, porque es un pecado gravísimo desde el punto de vista social. Y no solo gravísimo, sino contagioso, y más contagioso en esta sociedad de masas, en donde se tiende a duplicar, a reduplicar el mal. Sencillamente se convierte en mal en algo que imita a todo el mundo. Miremos, por ejemplo, lo que dice el Catecismo 2385. Y tú, mientras tanto, me buscas a 3 Juan 11. El divorcio adquiere también su carácter inmoral, a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves para el cónyuge que se ve abandonado, para los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres, por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Tiene un efecto reproductivo, entre otras palabras, contagioso. Y máxime, repito, en una sociedad de masas como la actual, en un mundo globalizado, en donde los medios de comunicación masifican todas las situaciones. Ese es el problema. Ahora, ¿qué nos dice Juan? Juan 11 dice: querido, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien hace el bien procede de Dios, quien hace el mal no ha visto a Dios. ¿Y qué dice Éxodo 23:2? Éxodo 23:2. ¿Lo tenía usted? 23:2 dice: no seguirás en el mal a los poderosos, no declararás en un proceso siguiendo a los poderosos y violando el derecho. Es decir, no reduplique la conducta perversa de los que están arriba, en otras palabras. Pero el otro punto, se alega falsa misericordia en este caso de los obispos y cardenales que, violando la palabra de Dios, quieren darle la comunión sin más a estas personas, a los adúlteros, a los abortistas, a los que han abortado y a los que tienen relaciones homosexuales. Por favor,
alegando una misericordia y una pastoral misericordiosa. Pero la misericordia en primer lugar no puede ser opuesta a la verdad, porque si contradice la verdad es falsa misericordia. Comencemos por eso. Miremos a ver lo que nos dice el Salmo 85:10. dice: su salvación se acerca a sus adeptos y la gloria morará en nuestra tierra. ¿Su salvación? Sí, se acerca a sus adeptos y la gloria morará en nuestra tierra. No, yo creo Salmo que 85:10. Está mal, después lo rectificamos. Sí. Que es la misericordia si se separa de la verdad, para decirlo con una frase hermosa de Chesterton, una palabra hermosa de Chesterton, que era irónico además. Cuando la verdad se separa, cuando el bien se separa de la verdad, se enloquece la verdad, se enloquece. Verdades locas hay en cantidades. Precisamente esta es una pastoral de misericordia y de compasión que pasa por alto la palabra de Dios, es una pastoral enloquecida, sencillamente. Romanos 6:1-2. Romanos 6:1-2 nos dice. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Exacto. Eso es precisamente utilizar el pecado como excusa para seguir pecando, entre otras cosas. Sí. Porque pequé, tengo que seguir pecando para que aumente la gracia. Por favor, es una contradicción. Miren, el Salmo 85:11, ¿qué es lo que dice en el tuyo? 85:11 dice: amor y verdad se han dado cita. Es que usted me dijo el 10 primero. 10 primero, Pero no me importa. equivocó. Amor y verdad se han dado cita. Justicia y paz se besan. Mire, hermoso. Sí. Hermoso. Amor y verdad. Amor y verdad se han dado cita. ¿Sí? Justicia y paz se besan. Se besan, justicia y paz se besan. Es la armonía perfecta entre la misericordia y la verdad, precisamente el amor y la verdad. No puede estar en contradicción. Es una monstruosidad pensar que se pueden escindir las dos cosas. Porque, repito, se enloquece entonces la misericordia. Bueno, Romanos 6:1-2 ya. Ya está. leímos. El adulterio se opone a la verdad del matrimonio. Marcos 10:9. 10:9. Dice: pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Clarito, se opone a eso. Ahí está el mismo Cristo diciéndolo. Luego, en Éxodo, volvamos a Éxodo 20, 14, 17. Sí. ¿Por qué es contrario a la verdad? Esa misericordia contraria a la verdad y por tanto falsa. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Bien clarito. Esa es la verdad. Sí. Y en el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que sea de tu Muy bien. prójimo. Luego, la misericordia con el adúltero para darle la comunión es una misericordia que es una estafa. Es una misericordia de apariencia, pero no es de verdad. Es una falsa misericordia. Es una compasión abierta, no con el pecador, sino con el pecado. Y se vuelve cómplice. El que le da la comunión, le pretende dar la comunión en esas condiciones a los adúlteros, se vuelve cómplice de ellos, cómplice del mal. Es una pastoral equivocada y cómplice. Conclusión: las fórmulas del citado numeral de la Iglesia, 1650, son muy armoniosas, están en perfecta consonancia con la palabra del Señor y con el mandato de su voluntad, y no lo podemos alterar. Es eso.
Recordemos finalmente de nuevo lo que Cristo le dice a la adúltera: vete y no peques más. Eso es pastoral auténtica. No peques más. No camine, le doy la comunión para que siga pecando. Esa es la solución falsa. Y eso es contrario a la voluntad del Señor. Bueno, ¿hay más llamadas? No, doctor. Bueno, Sin entonces embargo, le hacemos una invitación para las personas que quieran participar. Lo pueden hacer a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Bueno, pero hay otro punto que es el aborto. También quieren darle sin más y sin menos, sin más razones, y eliminando razones, eliminando requisitos, la comunión a los adúlteros, perdón, a los abortistas, los que abortan. A propósito, el Papa ayer salió la noticia de que le da permiso a los sacerdotes para que den la absolución a las que han abortado. Eso está bien. Y dirán, pero ¿no se contradice? No, no me contradigo. Ni se contradice tampoco el Papa. Porque la norma actual es que la que comete aborto, y los que aconsejan o facilitan el aborto cometen un pecado sumamente grave. ¿Por qué es sumamente grave? Porque es violar el quinto mandamiento: no matarás. Pero además que sea la ejecutora, la victimaria, que sea la propia madre. Eso no cabe en la cabeza. Eso se sale de todo, de toda consideración. Por eso es sumamente grave, porque la progenitora debería ser la primera interesada en mantener la vida, y el vientre de la madre debería ser una cuna donde se mece y se protege la vida, pero se convierte en lo contrario, en una tumba demográfica. Por eso es sumamente grave el pecado del aborto, y por eso las normas actuales hacen que la absolución se reserve al obispo. No la puede dar un sacerdote común y corriente, pero dijéramos que como una gracia es así de misericordia. Durante este año de la misericordia, el Papa permite que los sacerdotes comunes y corrientes den la absolución a los que incurren en este pecado. Una absolución por un año es únicamente el plazo. Después vuelve otra vez las normas a seguir con los obispos. Con lo mismo, solamente los obispos. Pero resulta que muchos, por ignorancia, están diciendo: el Papa ahora autorizó el aborto. Autorizó el aborto, ya no es pecado. No, sí es pecado, y pecado gravísimo. Pero repito, lo único es que hay esa condescendencia. Sí. Para que aclaremos las cosas. También en el sínodo de familia se va a hablar de este aspecto y de del aborto. Del adulterio. No, además del adulterio, lo relativo al aborto. Ya vimos que eso es contrario al quinto mandamiento. Que yo no lo deseaba, pero si no lo deseaba, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y una vez concebido es una persona humana que tiene unos derechos fundamentales, que ya no depende de la madre, depende de ella únicamente para desarrollarse, pero tiene una autonomía como persona y hay que respetarla. Que me violaron. Pues si violaron, castiguen al violador, pero no le apliquen la pena de muerte al niño que no tiene ninguna culpa. Por favor, es eso. Otras disculpas, pues es que yo no lo deseaba. No, que no estaba en mi proyecto de vida. Pues ¿y para qué tuvo relaciones sexuales entonces? Sí. Es que ese es el punto, ahí está la culpa. Y después no puede alegar eso para eliminar una vida. Tú oíste hoy esta mañana me quedé impresionada porque a raíz de lo que el Santo Padre autorizó del perdón en el año de la misericordia y que fuera a través de los sacerdotes, le hicieron entrevista a algunas personas que habían abortado, y escuché exactamente que le hicieron entrevista a una niña que en este momento tiene 27 años y que quedó en embarazo a los 16 años. Entonces le preguntaron: ¿usted abortó y de acuerdo a lo que dice el Papa? Y bueno, ¿usted qué piensa en este momento? Y dice: yo primero que todo quiero decir que soy católica. Con mis 16 años quedé en embarazo y yo lo pensé, lo analicé y no estaba en mi proyecto de vida ser madre. Y lo aborté.
Entonces la entrevistadora le dice, y el remordimiento y el pecado, y dice, primero, no es pecado porque yo lo hice consciente, meditado, analizado y lo analicé muy bien. Fresca como una lechuga. Sí, muy fresca. Y lo pensaba que un asesinato de su hijo no era de ninguna falta, que bueno, entonces, ¿qué conciencia es esa? Entonces dice, lo aborté y no, porque pues yo no vi ningún problema. El cuento que tienen ahora de que uno mata, del remordimiento, dice, esas son unas teorías que sacaron ahora y que quieren satanizar y ponerle problema a las personas, pero nada de eso es así. Es decir, una conciencia cauterizada, quemada, eliminada. Y dice, pero doctor, lo más duro, dice, le pregunta a la periodista, y la comunión que queda excomulgada, dice que ella se leyó en el documento eclesiástico, en el código canónico, que hay un numeral que los exime. Bueno, ella dio una explicación no muy clara, pero dijo, yo comulgo común y corriente y no tuve que confesarlo porque eso no es pecado. ¿Qué tal? Precisamente la total falta de conciencia. Pero por completo. Pervertida la conciencia, hablemos claro. Pero por completo. Además, el ambiente es ese. ¿Y qué más oíste también? Bueno, y también oí luego a otra persona que entrevistan y dice, yo no estoy de acuerdo con la niña que acaba de responder porque sí es pecado, yo soy de la Iglesia Católica, a mí me violó mi papá a los 15 años y quedé embarazada. Y cuando a mí mi familia, todo el mundo me exigía que yo abortara, dijo, tenía las 3 causales que me amparaban con el aborto, que era riesgo, violación y malformación, tenía las 3 causales de ahora para que no hay problema con el aborto. Dice, pero mi conciencia me decía, es una vida. Y no fui capaz, digo ella, no fui capaz de abortar. Ojo, que esas 3 causales no son puestas por la Iglesia. No, por la ley civil. Sí. La ley penal, que está en contra precisamente de la voluntad del Señor. Y dice, y para mí era más duro, porque era el hijo de mi papá, de una violación. Y sin embargo me pudo más el amor a una vida. Y dice que la niña no tiene idea de que es hija del papá de ella, y que el papá murió hace 3 años, y decía ella en la entrevista, yo espero el momento en que yo me pueda sentar con mi hija que tiene 7 años ahora a decirle la situación que estamos viviendo. ¿Cómo le parece? Pero eso es grandeza de parte de ella, sí. Y es heroísmo. Y decía, y sí es pecado, y sí es causa remordimiento, y si hay excomunión, y lo que dijo la señora anterior, eso no es verdad, le decía. Muy bien, ahí tienen ustedes. Entonces, el aborto sigue siendo pecado, y pecado gravísimo. Únicamente el Papa ha hecho por el año de la misericordia una excepción en el sentido de que el que dé la absolución no tenga que ser un obispo, que eso es mucho más difícil. Sí, eso decía también la niña. Sino más fácil acudir donde el sacerdote, pero el sacerdote tiene ese poder dado por Jesucristo. Quedan en Juan, quedan perdonados los pecados a quienes los perdonaren. Y no quedan perdonados si ustedes no los perdonan. Le dio ese poder a los curitas, por favor, para que lo apliquen. Y nosotros tenemos que agachar la cabeza, es la voluntad del Señor. Entonces ellos tienen esa autorización. El Papa la había suspendido en vista de que era un pecado grave y había dicho, se la reservo solo a los obispos. Pero ahora ha hecho la excepción. Entonces queda eso clarito, ¿no? Claro, no que no autorizó eso. De ninguna manera el aborto. Y sigue siendo un pecado, y un pecado gravísimo. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, señor. Tenemos a Alexander desde La Ceja. Alexander. Alexander, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué doctor, cómo está? Bien, gracias. Doctor, mire, la pregunta mía sobre el adulterio es, si uno se arrepiente, uno está martirizado después de un tiempo de estar pensando en lo que hace uno por tener la cabeza caliente. Yo quisiera saber, uno siente que uno se suelta en las manos de Dios, que se pierde en un camino, que cae en un abismo, que cae en un fango de lodo, que uno está confundido.
yo quisiera como ver como una claridad. Pues uno se arrepiente por un lado, y le dijera, yo quisiera, ya no puedo cambiar mi pasado, pero quiero cambiar mi futuro, quiero mejorar mi manera de ser como fui en mi pasado, quiero ser mejor persona, pero me falta fe, uno, y dos, siento como si el Espíritu Santo lo hubiera perdido, mi fuerza no es la misma, me siento como debilitado, delegado, después de que yo era una persona que yo salía a enfrentar, tenía la alegría de Dios en mí, y ahora ya no la tengo, siento que fallo dentro de mí, y no sé cómo hacer para mejorar esto, doctor. Pues la verdad es que pues a uno le pegan las cosas, y yo amo a mi esposa, es más, pues le conté mis faltas, porque la verdad no soy como muy dado a faltar, pero he sido buen padre y todo, pero me arrepiento de mis cosas, yo soy un ser humano, pero la verdad no sé qué me pasó, estoy muy arrepentido y quisiera como volver a encaminar el camino, o sea, de trazarme en mi senda recta, pero quisiera tener más fe. ¿Qué necesito hacer para tener la fe, para no volver a caer? O sea, yo sé que uno mismo tiene que encontrar el camino, pero dado que su programa es muy bueno, y nosotros hacía un tiempo lo veíamos y lo habíamos dejado de ver, pues porque aquí no teníamos la parabólica del pueblo, y ahora lo volvimos a ver, pues te llamo, pues te pido como consejo en el sentido de qué hacer para poder recuperar al Espíritu Santo, o sea, que volver como a sentir uno ese espíritu que habita en uno. Mire, sencillamente haga esto, Alexander. Primero se exige arrepentimiento. Señor, he pecado contra ti. Señor, escúchame, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Si tú le dices eso con el corazón, ya el Señor está contigo. Pero te falta otra cosa, ir donde un sacerdote y confesar ese pecado, porque es un pecado grave, obtener la absolución, cumplir la penitencia que el sacerdote te ponga, y ya vas a comenzar a sentir tú la alegría y la bendición de Dios, porque tú devuelves la paz a tu alma. Y ahí pídale también a María Santísima: María, Madre, dame la fuerza para mantener esta decisión y para no volver a caer en el pecado del adulterio. Y doctor, también él tiene que perdonarse también usted mismo. Sí, tiene que perdonarse. Sí, porque él todavía se está dando látigos por la falta que cometió. Si la confesó, si ya la habló con su esposa, como lo dice, ¿por qué se sigue lastimando y por qué se sigue culpando? Entonces tiene que dar el paso. Exacto. A voltear la página, claro, y a empezar una nueva vida y clamarle al Señor el don de la fe. Mire, eso es el don de la fe, porque una vez que el Señor te ha perdonado, dudar de ese perdón es contrario a la fe. Por eso el único que puede juzgar es Dios, y Dios nos ha dicho que no nos juzguemos ni a nosotros mismos. Él es nuestro juez. De modo que si ya a través del sacerdote te dio la absolución, no tienes por qué continuar con esos temores. Porque está cargando con el pasado, y ya el pasado fue perdonado, y lo que Dios perdonó no lo recuerda. Pero tú mismo dijiste hermosamente: yo no puedo cambiar mi pasado, pero mi futuro sí. Claro, el futuro se cambia haciendo la confesión sincera. Y cambiando de vida, porque es dándole la oportunidad a Dios que entrando a su corazón haya gozo y haya cambio de vida, y construya ese camino con su esposa y sus hijos. Bueno, pero me dicen que ya terminó el tiempo. Entonces van a tener cada una su minuto. A ver, doctora. Bueno, yo invito a las familias a que empiecen a orar por sus propias familias. En estos días he podido escuchar grandes dificultades que hay al interior de las familias por la ausencia de Dios. Dios no está en los hogares porque se ha reemplazado por la televisión, por la internet, y porque cada uno anda en sus cosas. No hay un tiempo para el diálogo, mucho menos tiempo para la oración. No olvidemos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Quedémonos en ese mandamiento y hagamos una reflexión de vida, cómo está esa relación con Dios. Lo amo más que sobre todo lo que hay en el mundo, y si no, pidámosle a Dios la gracia del cambio,
de poder dar pasos certeros hacia adelante y tomado de la mano de Él. Orar siempre para que el Señor nos dé la gracia de encontrar los pasos y encontrar aquellas dificultades y aquellos pecados que tenemos guardados y que no hemos podido confesar. En estos días también he atendido a mucha gente en depresión, doctor, mucha depresión y mucho intento de suicidio. Eso es urdido por el demonio. Claro, y no voy a decir que son niños, son personas adultas, padres de familia que ya han intentado suicidarse. Entonces, alejados de la mano de Dios, sacamos a Dios de los hogares. La invitación es, abrámosle la puerta a Dios para que entre y se quede con nosotros. Bueno, pues el matrimonio no es una fiesta social, tampoco es un requisito social. El matrimonio es la unión de una pareja para toda la vida o hasta que la muerte los separe. Así que antes de tomar esta decisión del matrimonio, piensen y estén seguros completamente de que esta unión debe ser para toda la vida. Al tenerla clara los dos y si integran a Dios, Él mismo les ayudará a que si se les presenta problemas, les ayudará a solucionarlas, pero la tienen que tener clara los dos. Si una persona se casa nada más por cumplir un requisito, ahí en esto pues se pierde total porque no va a tener la paciencia de convivir con una persona pues el resto de su vida. Así que ese consejo les quiero dar, es preferible prevenir antes que arrepentirse. Bueno, queridos amigos, teleamigos y teleamigas, los invito a que oremos mucho. Oremos ¿por qué? Oremos por la iglesia, por la unidad de la iglesia, para que en este sínodo, que todo hace pensar que hay negros nubarrones que van a conducir precisamente al cisma y a la apostasía, por favor, si oramos intensamente, puede que no ocurra esto, esa desgraciada salida. Que todo sea para bien de la iglesia y para bien de los fieles. Oremos por esa y pongamos toda nuestra fe en el Señor para que en caso de que por desgracia llegara a producirse esa decisión, nos dé la gracia de estar en el lado donde Él quiere, en el lado de los fieles. Y hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas. Café con Galat.